fidelidad. Una vez más, vamos. Sí, Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Sí, Señor. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Dios los bendiga, mis hermanos. Abran su Biblia, por favor, al libro de Ruth. Libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 11 al 18. Está después del libro de Jueces. Más perdido estoy, dirá alguien. Libro de Ruth, vamos a leer el capítulo 1. Quiero que usted pueda en casa poder leer todo este libro. La verdad, hermanos, que es fascinante. Yo no sé a cuántos hermanas les gustan las novelas, pero esto es una historia real, algo increíble. Cuando una persona aprende a confiar en Dios, aunque su comienzo, sus inicios, sus experiencias difíciles que esté pasando ahora, Dios las va a transformar en bendición. Así que quiero que usted pues en casa pueda leer todo este libro. Ruth capítulo 1, versículo 11 al 18 dice así: y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedas ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Señor, gracias. Gracias por la calidad de fe y de resolución y de convicción y de determinación de personas que han marcado la diferencia en la historia. Ahora, Señor, te pido que ese mismos principios se den en nuestro tiempo. Ayúdame, Señor, en esta hora a poder entregar este consejo de tu santa palabra. Que tu nombre sea bendecido y tu pueblo edificado en Cristo Jesús. Amén y amén. Hay muchas personas que le echan la culpa de su desgracia, de su crisis, de sus problemas, y que no pueden avanzar, no pueden prosperar por las condiciones en las cuales están viviendo. Pueden ser condiciones en el matrimonio,
Es ahí donde existen algunos señalamientos de una esposa al esposo o de los padres a los hijos. Los hijos culpan a los padres a raíz de sus condiciones, de sus problemas, o también los padres acusan a sus hijos. Otros señalan al gobierno, señalan las condiciones socioeconómicas que están viviendo. Y el problema es que nosotros no nos damos cuenta que nosotros tenemos la capacidad de poder, por medio de la fe en Dios, cambiar nuestra condición. ¿Por qué? Porque un cristiano florece en cualquier terreno, hermanos. Y eso lo vemos en esta historia. El contexto de este libro de Ruth está en la historia de los jueces de Israel. Se cree que fue contemporánea de Sansón. Estamos hablando de una condición de una nación que había estado siendo amenazada por los pueblos vecinos, que habían robado, habían saqueado, habían destruido. La vulnerabilidad de la nación de Israel era extrema. Sin embargo, esta historia de Ruth es una historia de éxito en medio del fracaso. Y es porque ella tomó la mejor decisión de su vida. Y eso es lo que Dios desea para cambiar su historia, su entorno. Y usted ya no esté culpando a nadie. Usted ya no se esté condicionando a vivir en el fracaso. Es necesario que tomemos una decisión importante. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema victoria por la gloriosa atracción. ¿A qué me refiero con esa gloriosa atracción? Porque en medio de tanto dolor, en medio de tanta crisis, Ruth pudo ver un tesoro espiritual que hizo que tomara una decisión, una determinación que transformó su vida. Pero antes de hablar acerca de ese tesoro que ella había visto, quiero que analicemos en primer lugar esa extraña atracción en esa crisis, porque hubo una atracción espiritual en el corazón de Ruth que marcó la diferencia. Así como Moisés, cuando estaba en el desierto, vio una zarza que se estaba quemando, pero que no se consumía. Dice en la Biblia que Moisés quiso ir a ver por qué causa la zarza no se consumía. Hubo una santa curiosidad, hubo un deseo de acercarse, hubo una atracción a raíz de ese milagro. Y hubo un milagro en el corazón de la suegra de Ruth, que hizo que Ruth se acercara a la verdad, y la verdad la hizo libre. En ese sentido, hermanos, quiero que veamos, hermanos, esta historia importante que marca, hermanos, un destino maravilloso, no solamente para Ruth, sino para la nación de Israel. Y después se van a dar cuenta por qué. De igual manera, hoy en día usted puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, dependiendo de su convicción. Quiero que analicemos, hermanos, el trasfondo de la experiencia de insatisfacción que vivía la nación de Israel en aquel entonces, en esa tierra prometida, en esa tierra que fluye leche y miel. En el capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Hermanos, cuando el pueblo de Dios le da la espalda a Dios, hay hambre. No necesariamente hambre de pan, sino hambre de justicia. Hace falta el pan del amor, hace falta el pan de la rectitud, hace falta el pan, hermanos, de lo que son los valores, de lo que son los principios. Había una tremenda necesidad. Y eso se da, y algunos dicen: pero ¿por qué en algunos cristianos se comienzan a dar estas cosas? Analicemos entonces si le hemos dado la espalda al Señor. Porque la nación, en el capítulo 2 del libro de los jueces, usted se va a dar cuenta que ellos se entregaron a la idolatría. Ellos entraron en el hedonismo, en el materialismo. Y por supuesto, esto trajo como consecuencia el abandono de la gracia de Dios sobre sus vidas. Yo creo que ninguno de nosotros quiere vivir sin la misericordia de Dios. La Biblia dice: tu misericordia es mejor que la vida. La misericordia de Dios son las puertas que se nos abren, son las oportunidades, son las bendiciones. Pero ellas se retienen cuando nosotros le damos la espalda a Dios. Por eso Jesús le dijo a la ciudad en Jerusalén, a todos los ciudadanos, le dijo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, te derribarán a tierra y no quedará piedra sobre piedra. El problema es que cuando nosotros le damos la espalda a Dios, entonces nosotros nos estamos privando de las bendiciones de Dios.
Entonces lo que vemos en la nación de Israel en ese entonces fue un estancamiento del progreso, vulnerabilidad extrema. Los enemigos penetraban con tanta facilidad, se robaban a las mujeres, a los niños, se robaban las cosechas. Había una pérdida de libertad, no era un pueblo libre, un pueblo oprimido, un pueblo que entró con poder, un pueblo lleno de gloria, ahora estaba oprimido. Y además de eso, un pueblo sumamente pobre para ese entonces. ¿Por qué? Porque cuando se le da la espalda a Dios, recuerde lo que dice la Biblia: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora bien, en esa condición de pobreza, falta de alimento, había hambre en esa tierra. Había un hombre llamado Elimelech, tenía por esposa a una mujer que se llamaba Noemí, y tenían ellos 2 hijos. Y ellos dijeron: bueno, aquí en esta tierra ya no se puede progresar, nos vamos a ir a Moab, al otro lado del río Jordán. Moab era una tierra que, más bien una población que surge del incesto, de un incesto de unos cientos de años atrás, de esa relación de Lot con su hija. Claro, la Biblia siempre relata estos casos para que nos demos cuenta que Dios no da por inocente al culpable, y Dios nunca va a ocultar en ningún momento el error. Por eso que vemos cómo este tipo de relaciones llegan a afectar. Y esta nación vino a ser una nación bajo maldición, Moab. Pero en ese lugar fue a habitar Elimelech con Noemí y sus 2 hijos. Esto básicamente lo estaban viendo como el sueño americano. Vamos a ver, muchos salvadoreños en busca de una mejor economía, una mejor vida, han encontrado la muerte yéndose hacia los Estados Unidos. Algunos han muerto en el desierto, otros en el camino. Hemos visto noticias terribles, lo que ha pasado a muchos salvadoreños en el camino por México, y tanta destrucción y tanta dificultad. ¿Por qué? Porque creen que de alguna manera van a encontrar algo mejor. ¿Sabe qué? Lo mejor está estar en el centro de la voluntad de Dios. El problema aquí es que en busca de una respuesta fuera del plan de Dios, porque el plan de Dios era darle a esta nación lo suficiente en su tierra. Hermano, cuando Dios le ha dado algo a usted, le ha dado su convicción, su fe, no se mueva, por favor. Si por alguna razón está sufriendo algo, resuelva el problema o la causa del problema y no trate de resolverlo sintomáticamente o cosméticamente. Ellos quisieron resolver el problema trasladándose del lugar. No, era trasladando su condición espiritual, es cambiar su condición interna. El problema era que le habían dado la espalda a Dios. Si usted le ha dado la espalda a Dios, aunque se cambie de habitación, se cambie de casa, se cambie de país, cambia la esposa, cambia el esposo, cambie de carro, cambie su apariencia física, lo que sea, jamás eso va a traerle la bendición que usted anda buscando. La bendición viene por parte de Dios cuando el corazón cambia, porque Dios mira el corazón del hombre. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, dice el Señor. Ahora bien, en esa búsqueda ocurrió algo muy trágico. No sabemos las causas, pero muere Elimelech, el padre de familia, y mueren sus 2 hijos. Y estos 2 hijos ya se habían casado con 2 mujeres moabitas. Así que ahora hay 3 viudas ahí. Después de estar 10 años y un poquito más en esa tierra, ahora mueren. Ellas quedan abandonadas. En el caso de Noemí, con un doble dolor, porque no tenía a su esposo y no tenía a sus 2 hijos. Y ahora Orfa y Ruth, las 2 nueras, habían perdido a sus 2 esposos. ¿Se puede usted imaginar qué consolación podría existir en 3 viudas? La condición en la cual ellas vivían. Cuando Noemí se da cuenta de esa situación tan difícil, claro, a pesar de todo, ella comenzó a caminar en fidelidad a Dios. Y este es el tesoro más grande que puede existir: serle fiel a Dios a pesar de que ya no tenemos lo que antes teníamos. Serle fiel a Dios cuando ya no tenemos la salud. Serle fiel a Dios cuando usted ya no tiene las personas que antes le ayudaban. Serle fiel a Dios cuando no tiene la economía que antes tenía. Serle fiel a Dios cuando nadie le ama. Serle fiel a Dios. Y eso comienza a suceder en la vida de Noemí. ¿Por qué digo esto?
Porque en el versículo, y quizás leyendo el versículo 3 para entender mejor el contexto, hasta el versículo 7, dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Quiero que piensen en esto, hermanos. ¿Cómo es posible que una mujer, en el caso de Noemí específicamente, las otras 2 mujeres de Ruth y de Orfa eran moabitas? O sea, ellas no tenían conocimiento de Dios. Pero Noemí sí, porque era hebrea, era judía. Ella conocía a Dios. Ahora, estando en tanto dolor, ella quiso regresar a su patria. Regresar a su patria no significa solamente un cambio de localidad, un cambio de residencia, sino que significa que ella estaba retornando al plan original, estaba retornando a su convicción, porque dice que oyó que Jehová había visitado a la tierra de Israel y la estaba bendiciendo en ese momento, y ella quiso regresar. ¿Sabe que hay personas que cuando han tenido tanto dolor, tanto fracaso, tantas lágrimas que han derramado, lo primero que hacen es: mejor me olvido de Dios, mejor me hago ateo, mejor me voy a otras religiones? Cuando no han visto lo que ellos quisieran ver como un sinónimo de bendición espiritual, hablando materialmente. Hermano, estas personas se decepcionan. ¿Por qué? Porque su mirada es corta. No están viendo más allá de las posibilidades financieras y de las posibilidades de una familia, sino que estas personas tropiezan fácilmente porque su mirada es corta. Y esto es lo que pasa con muchas personas que han tenido tanto dolor que le han dado la espalda a Dios. Sin embargo, Noemí, dice la Biblia, que regresó. Oiga bien esto: lo mejor que nosotros podemos hacer en medio de cualquier dolor, en cualquier tragedia, en cualquier dificultad, es seguir al Señor Jesucristo de cerca. Es mejor llorar al pie de la cruz que llorar en las puertas del infierno. Es mejor que llore en los brazos de Cristo que en los brazos de Satanás. Quédese allí, aunque no sabe qué hacer, quédese allí. No se olvide que aquel que dijo: he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, Él lo prometió y Él lo ha de cumplir. Noemí regresa. Ahora, esto marcó algo tan importante en el corazón de Ruth específicamente, aunque el testimonio se lo estaba dando a sus 2 nueras, a Orfa y Ruth. Pero en el corazón de Ruth, ella comenzó a tener un mayor nivel de discernimiento que su cuñada Orfa, y se convirtió en un atractivo tan grande. ¿Por qué razón? Hermanos, porque ser cristiano cuando todo va bien es fácil. Saben que hoy en día muchas personas siguen a Dios, siguen a Cristo por los panes y los peces. La doctrina de la prosperidad ha hecho tanto daño, hermanos, mire, increíblemente, en el mundo entero. Lo puede ver en África, lo puede ver en Asia, lo puede ver en América Latina. ¿Cómo ha contaminado con el materialismo a la iglesia? Porque se les han dicho, y esto pasa por la ignorancia, por no leer la Biblia, hermano. Y perdone, lo voy a decir de esta manera, dentro de un contexto salvadoreño: que no le den atol con el dedo. Conozca la palabra de Dios, léala, por favor. No solamente debe de conformarse con escuchar los mensajes, lea, por favor. Esta es la constitución espiritual de la iglesia de Cristo Jesús. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque surgen de repente predicadores, surgen de repente algunos libros, y usted puede creer que eso es así, pero cuando no es así, son medias verdades. Y no hay una media verdad, realmente es una mentira, no es cuestión de verdad.
Entonces, ¿cuánta gente cree que el ser un cristiano exitoso es tener buenos carros, buena salud, no tener ningún problema familiar, tener abundancia de todo, vivir como ricos y famosos? Eso se le ha presentado a la iglesia, y esto lo que ha traído es que han santificado, oiga esto, han santificado la avaricia. Mi hermano, el amor al dinero, dice la Biblia, es la raíz de todos los males. Sin embargo, Ruth, a pesar de ver a su suegra y ella misma en la quiebra económica, además de eso, en la condición emocional de quebrantamiento de su suegra, de su cuñada y de ella misma, ella no ponía su mirada en las cosas perecederas, sino en algo que vio en Noemí, y era fidelidad a pesar de. Ese testimonio, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Personas que a pesar de no tener que comer, siguen adelante. En el libro de los Hebreos, el capítulo 11, encontramos ahí en la última parte, en la última lista de los héroes de la fe, son aquellos que dicen no recibieron lo prometido, aunque tuvieron buen testimonio en cuanto a la fe, pero no lo recibieron. Otros sí reciben, pero ¿sabe qué? Aquellos que no reciben lo prometido y siguen adelante, ellos tienen mejor calidad de fe que aquellos que reciben en abundancia las cosas. Esa gente seguía adelante a pesar de que andaban desnudos, dice, viviendo entre las cuevas, vestidos de pieles de animales. ¿Y cuántas cosas les pasaron ahí? Algunos fueron apedreados, aserrados. Sin embargo, dice la Biblia, no recibieron lo prometido, pero tuvieron buen testimonio, se mantuvieron fieles. Eso es lo que se debe de marcar, hermano, hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque esta tierra, oiga lo que voy a decir, la tierra va a entrar en dolores de parto, hermano, y el juicio va a comenzar por casa. Y cuando comiencen las situaciones complicadas y las crisis, y entonces es ahí donde se va a probar a aquellos que siguen a Cristo por Él o por los panes y por los peces. Hoy más que nunca necesitamos echar raíces espirituales. Pero si su mirada, su confianza, la motivación, la esperanza por seguir a Cristo es por lo que Él les da y no por lo que Él es, va a tropezar. Y todo por cuanto el corazón es un corazón lleno de materialismo. Y es ahí donde se va a convertir en una piedra de tropiezo. Pero Ruth, a pesar de ver la quiebra económica y emocional y familiar, ella no puso su mirada en esto, sino en que aquella mujer quería guardar su convicción hacia Dios, a pesar que estaba amargada. ¿Por qué? Porque en el versículo 13, en la última parte, dice: no, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Oiga esto. O sea, ella veía que todo lo que estaba pasando era como que Dios le había sacado tarjeta roja, como que Dios la había abandonado, como que era un juicio de parte de Dios. Y en el versículo 20 dice: y ella le respondía: no me llaméis Noemí. Sabe que el nombre Noemí significa dulzura, pero sigue diciendo: sino llamadme Mara. Y el nombre Mara significa amargura. En otras palabras está diciendo: no me llamen dulzura, porque no soy dulce, estoy amargada. ¿Cuántos están así? No levante la mano, por favor. Dice: porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, que ella veía que su condición era porque Dios la había abandonado. Pero a pesar de eso, estaba con Dios. Mire qué interesante. Ella en su dolor sentía como que Dios le había fallado. Pero decía: Señor, pero sigo adelante. Sigo adelante. O sea, no abandonó la fidelidad. Aunque más adelante ella rectificó de las cosas que ella había dicho. Porque hay cosas, hermanos, que cuando alguien está pasando, no las entiende por qué lo pasa. Por eso dice la Biblia: ponga el hombre su boca en el polvo. Es decir, no digas nada, porque después te vas a arrepentir de lo que has dicho. Si usted está pasando por un momento difícil, no diga nada, por favor. Cállese. Si no sabe, no diga nada. Entonces vemos aquí cómo ese testimonio de vida
de Noemí fue poderosamente, hermano, un imán que atrajo la mirada de fe de su nuera llamada Ruth. Ahora bien, pero ese testimonio de fe, Noemí no lo podía ver. Ella veía su amargura. Ella veía que no tenía esposo, ella veía que no tenía hijos, ella veía que estaba pobre, ella veía que estaba desamparada, ella veía que su pasado había sido doloroso, su presente una miseria y su futuro incierto. Sin embargo, cuando una persona está en esa condición, mire hermano, no puede ver lo que Dios está haciendo. A lo mejor usted no puede ver lo que Dios está haciendo en medio de su desierto, en medio de su dolor, pero Ruth sí lo podía ver. Sus hijos lo van a ver. Las personas que le conocen lo van a ver. Quizás usted no lo vea. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer un despliegue de éxito en esta área, en la otra. Pero de repente cuando todo eso se termina, oiga bien, hay un mejor tesoro que Dios está formando. Y es el tesoro de la fidelidad y del amor. ¿Sabe por qué? Porque Noemí, a pesar de su dolor, aprendió a amar cuando nadie tenía quien la amase a ella. Amó a sus nueras. Mire, la relación de suegra y nuera, increíble en este libro. Y mire, ¿sabe? Años atrás, bueno, ustedes saben que cuando usábamos el colón, estaba la moneda aquella de colón, ¿verdad? Y la suegra. Y una vez, yo no sabía por qué le llamaban suegra a esa moneda. Yo le hice la pregunta, mire, ¿por qué llaman a esta moneda suegra? Es que nadie las quiere, me dijo. Entonces, pero en este caso, no es, mire, la diferencia mire, es el testimonio de fidelidad a Dios y de amor. Noemí empezó a dar amor, pero ¿qué es lo que hacen ahora algunas personas? En lugar de dar amor por el dolor que tienen, dan amargura. Y entonces está marcando un mal testimonio que no va a permitir que otros sigan la convicción que tienen. Pero esta persona empezó a amar a pesar de su dolor y además de eso decidió ser fiel a Dios. Ahora, esto hizo que en el corazón de Ruth fuera algo importante. Mire, pero esto no lo veía Orfa. Ruth sí lo veía. Mire, para mí Orfa viene a significar la iglesia de hoy en día llena de materialismo, como la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis había perdido su discernimiento espiritual. Ellos empezaron a creer que el éxito se debía a lo que ellos tenían. Y dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío y caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, aquí está la causa de por qué se enfría la iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia de la Odisea que llegó a creer, estamos hablando de hermanos en Cristo, que llegaron a creer que por la prosperidad económica eran personas que ya no necesitaban absolutamente de nada, no necesitaban la fe, no necesitaban la paciencia, no necesitaban el ejercicio del amor fraternal, no necesitaban servir a Dios porque se habían llenado de todo. Entonces ahora Dios les dice, mire, ustedes no saben que son unos pobres, ciegos, desventurados, miserables y desnudos. Ese es lo que está sucediendo a nivel global. Mucha iglesia, muchos cristianos se han enfriado porque han puesto su amor en el dinero. Oiga bien esto, el éxito no se mide por los bienes que se tienen. El éxito se mide por serle fiel a Dios en las buenas y en las malas. Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No le está diciendo, si tú mantienes todas las cosas en abundancia, te daré la corona de la vida. No, no, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por lo tanto, ese testimonio de fidelidad comenzó en el corazón de Ruth
a hacer algo sumamente importante. Fue un mensaje poderoso que hizo que Noemí entrara en sumisión y obediencia, a regresar a su patria y amar a sus nueras. Y esto trajo, por supuesto, hermano, una determinación en el corazón de Ruth que lo marca y lo deja muy claro en el versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Oiga, hermano, ¿qué cosa es esta? Estamos hablando de que Noemí estaba quebrada económicamente, emocionalmente, familiarmente, una persona que no tenía ninguna prerrogativa de éxito económico, social en la vida. Sin embargo, vemos que Ruth toma esta decisión: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Porque ella vio algo grande en la vida de su suegra. Era la gloria de Dios. La gloria de Dios que mantuvo fiel a Noemí. Ella dijo: no, eso es lo que yo quiero. Le voy a decir esto, hermano. El mundo está esperando eso. No debemos de presentar una fachada de espiritualidad. El mundo quiere la verdad. El mundo lo que quiere es personas que puedan dar testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida, de lo que significa el evangelio, lo que significa tener victoria en las buenas y en las malas. Que a pesar de cualquier situación estén firmes. Porque ella, me imagino que Ruth decía: ¿cómo es posible que mi suegra, a pesar de lo que está sufriendo, se mantiene firme? ¿Qué es lo que a ella la hace mantenerse fiel? ¿Por qué ella es así? ¿Por qué no claudica? ¿Por qué no abandona el camino? ¿Por qué no agarra uno de los dioses que tenemos aquí en Moab? ¿Por qué no ha abandonado su convicción? Entonces ella dijo: no, esto es algo sobrenatural. Es que nadie puede soportar semejante dolor si no tiene el verdadero Dios. Y ella, cuando vio ese testimonio de gracia, ella comenzó entonces a decirle a su suegra: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti. ¿Por qué? Porque ella vio en su suegra lo que Jesús dijo acerca de la perla de gran precio, que cuando alguien la ha encontrado, vende todo lo que tiene y compra aquella perla. Esa perla es la gloria de Dios. Es que no existe cosa más grande que la bendición de la presencia de la gloria de Dios. Hermano, eso debe de atraernos a usted y a mí. No la popularidad, no la fama, no tantas cosas, no el dinero. Lo que debe atraernos es la presencia de Dios. A raíz de que hoy, como Orfa, que no tienen algunos cristianos discernimiento de ese tesoro, sino que solamente ven las cosas cosméticas, se van por otro camino. ¿Qué pasó con Orfa? A las 2 le dijo Ruth, le dijo Noemí: váyanse a su casa con sus padres, pueden casarse, vuelvan a sus dioses. La segunda vez que hizo esto Noemí, dice: y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Porque Orfa no tenía el discernimiento que tenía Ruth. Y esta es la diferencia. Saben, hermanos, que así como Orfa está la iglesia en un alto porcentaje. Hace unos 3 días atrás me di cuenta de una cosa terrible, de cómo en los Estados Unidos una farsa de una persona que estaba diciendo que convertía el agua en vino. Y de repente, cuando echaban agua en un recipiente, se convertía de color de vino. Y entonces en los cultos hacía ese tipo de exhibiciones. Y la gente: ay, milagro, milagro. No, es que este individuo había puesto un químico en el vaso. Había untado el vaso con ese químico, que cuando depositaba el agua se convertía en agua rosada, un agua como de vino, aunque no era vino. Pero entonces, y la gente decía, hasta que después en la televisión
Ellos llegaron llegaron los periodistas y se dieron cuenta de la farsa, lo que está. Hoy en día, hermano, es un descrédito. Y cuando la persona dice, ustedes son de esos, en otras palabras, de esos farsantes. ¿Sabe por qué? Por amor a la fama y por amor al dinero, por estar viendo las cosas, hermanos, que no realmente son importantes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces comienzan a torcer la palabra de Dios, empiezan a hablar en nombre de Dios, y dice Dios, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, usando el nombre de Cristo. Yo lo vi en ese video donde esa persona decía, en el nombre de Jesús, que se convierta el agua en vino, usando el nombre de Dios, cuando él sabía que era un truco lo que estaba haciendo. Hermano, y muchos se van detrás de eso y luego les quedan decepcionados. Dice, pero ahora ¿qué pasó? ¿Dónde está mi fe? Y comienza, por eso, hermano, la secta, los grupos heréticos y mucha falsa doctrina está atrapando a miles y millones de personas, porque existe mucha iglesia en calidad de orfa que están viendo solamente las cosas superficiales y no se han dado cuenta de lo que dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. Y es importante que la iglesia tenga discernimiento. Hermano, es que la vida cristiana no depende de las cosas que se tienen, sino de la justicia, el gozo y la paz en el Espíritu Santo. Si no entendemos eso, tenemos la mirada corta. Por eso Orfa se fue. Y por eso muchos cristianos abandonan los caminos del Señor. Dios no me protegió, Dios me descuidó, Dios me quitó esto. Entonces, ¿y ahora qué hago? Me voy al mundial, me olvido de Dios. Algunos deciden hacerse ateos, otros se cambian de una religión a otra, han apostatado, otros, en el peor de los casos. Pero Ruth dice, se quedó. ¿Por qué se quedó ella? Por el discernimiento espiritual, porque ella valorizó la fe en Dios. Y ella dijo, no, la fe que tiene mi suegra es en la verdad, porque nadie puede soportar semejante dolor y mantenerse firme, porque no es posible emocional y mentalmente mantenerse firme si no estuviese en la verdad. En otras palabras, ella vio a su suegra en la roca inconmovible de los siglos, a pesar que había dolor. ¿Por qué? Mire, sobre el dolor que ella tenía y la desprotección que tenía su suegra, ella la veía firme. Sobre el dolor y la confusión que había, porque no sabían qué pasaría en el presente ni en el futuro. Además de eso, sobre los pensamientos y las decisiones, por ejemplo, de Orfa, la cuñada, ella dijo, no, ahí está, aquí está el tesoro. Sobre sus propias ideas religiosas y culturales dijo, no, tu Dios será mi Dios. En otras palabras, estaba renunciando a la religión de sus padres, porque sabía que Cristo es la verdad. De alguna manera, Ruth tenía una visión espiritual acerca de las cosas que iban a venir, para tomar tal decisión y sobre sus propios deseos. Estaba renunciando a rehacer su vida matrimonialmente para seguir a Dios. Oiga bien esto: si usted quiere ser bendecido en Dios, siga a Cristo y Él se encargará de esos detalles. ¿Por qué? Porque Ruth dijo, no, para mí es más importante serle fiel a Dios que el matrimonio. ¿Qué le parece? Serle fiel a Dios es más importante. La fe en Dios es más importante que la estabilidad económica. Esa valoración que ella hizo al decir estas palabras, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Es que había una convicción tan grande en Ruth que dijo la suegra, ya no le digo nada más, porque está tan resuelta a seguir adelante. Mire, hermano, Dios va a probar la convicción de cada uno. Las mismas palabras Noemí se las dijo a sus dos nueras. En el jardín del Edén habían dos árboles, el del bien y del mal, y del árbol de la vida. Dios va a poner siempre entre escoger su voluntad o rechazar su voluntad.
La Biblia nos habla de los dos cimientos: la casa que se edificó sobre la arena y la casa que se edificó sobre la roca. Jesús habló en la parábola del sembrador, cuando una semilla no dio fruto, pero otra sí dio fruto. Vemos, hermanos, que en un momento dado, cuando Pablo le estaba predicando al rey Agripa, el rey Agripa dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Dios va a probar el nivel de convicción de cada uno. Y Noemí les puso un examen para que ellas evaluaran su convicción. En primero, y no tengo tiempo para que lo analicemos, en el versículo 8 las hizo pensar en su presente. Y en el versículo 11 al 13, la segunda prueba, el segundo examen, les hizo pensar en su futuro. Entonces, el primer examen lo pasó Orfa, el segundo no lo pudo pasar. Entonces le dio un beso y dijo: suegrita, gracias por haber estado contigo. Y se fue, oiga, a su pueblo y a sus dioses. Pero Ruth dijo: no, yo me quedo. ¿Por qué? Porque ella sabía que su presente y su futuro era Dios. ¿Les recuerda esto el caso de aquella mujer que derramó el perfume a los pies de Cristo? ¿Sabe que ese perfume, un alabastro, era un recipiente más o menos como un micrófono, un poco más pequeño? Era de una roca muy especial, parecía cuarzo o jade, más o menos, labrado. En ese recipiente se ponía un perfume que costaba entre medio año de salario de un jornalero, de un medio año a un año. Ese recipiente de perfume caro se lo daba el padre a su hija. La mitad del perfume sería ocupado el día de su boda y la otra mitad el día de su muerte. En otras palabras, ese perfume estaba significando el presente y el futuro. Y cuando esa mujer agarró ese alabastro y lo quiebra y lo derrama a los pies de Cristo, ella estaba diciendo: mi presente y mi futuro es mi Señor Jesús. No será mi futuro marido, es el Señor Jesús. Y cuando Ruth toma esta decisión, ella estaba diciendo: es que mi presente, yo sé que tengo un pasado doloroso, tengo un presente también miserable, pero sé que aquí está la verdad, y donde está la verdad, ahí puedo prosperar, ahí está mi bendición, ahí está mi futuro. Oiga bien, su presente y su futuro bendecido siempre está en Dios, no fuera de Cristo Jesús. Ahí está, en Cristo el Salvador. Por eso Jesús dijo, hermano, hablando de los dos caminos: ancho es el que lleva a la perdición, porque es fácil transitar por él. Fácil es transitar a través de lo que veo. Fácil es transitar por el hedonismo, por el materialismo, por la perversión, por la injusticia. Es fácil caminar por allí, pero angosto es el que lleva a la vida eterna. ¿Por qué es angosto? Porque Dios tiene un solo sí y un solo no, porque Él es fiel y verdadero. Y Dios ha trazado el camino. Jesús es nuestro presente y nuestro futuro. Olvídese, si usted piensa hacer su vida fuera de los caminos de Dios, jamás será prosperado, ni en su presente ni su futuro. El futuro no depende de las pitonisas, de los agoreros, de los sortílegos, de los hechiceros, ni de los pronosticadores, aquellos que le dicen: no, tú vas a ser feliz, tú puedes prosperar en esto. Mentira. Si usted no ve a Cristo como su presente y su futuro y obedece lo que Cristo dice, jamás será su futuro bonancible. Pero Ruth lo vio. Era estrecho, sí, pero así como Jacob peleó con el ángel porque él tenía hambre. ¿Por qué tenía hambre este hombre? Porque él pudo discernir que la persona con que él peleaba era el ángel de Jehová. Y dijo: no, esta es mi oportunidad. Aquí hay un tesoro. Y dijo: no te dejo hasta que tú no me bendigas. Es lo mismo que hizo Ruth. No me dejes, no me pidas que te dejes. Es que no te voy a dejar, Noemí. Es que porque para mí lo que tú llevas adentro, eso es lo más precioso. Es aquello que marca mi vida. Hermanos, le voy a decir esto. Esta es la clase de bendición que debemos nosotros de dejar en herencia a las futuras generaciones de relevo.
no es un bienestar educativo, cultural, económico, no. Es dejar un testimonio de a pesar de seguir adelante y de amar a pesar de que no es amado, a pesar que usted no tiene lo que usted quisiera tener de las demás personas, pero usted sigue adelante. Usted no se da cuenta que otros le están viendo. Me imagino que Ruth empezó a ver a Noemí y Noemí no se daba cuenta. Claro, ella veía a lo mejor que le veía, pero por verle físicamente, pero no, Ruth estaba viendo lo que había adentro de ella. Quizás usted dice, no, que yo estoy mal, estoy quebrantado, no tengo la paz, no tengo la felicidad, no tengo la prosperidad que quisiera tener. Pero ¿sabe qué? Otros están viendo lo que usted tiene ahí adentro de su corazón. Ese tesoro es lo que va a marcar. Esto nos habla entonces de un legado de fidelidad a Dios. Esto es lo más importante que pueda existir. Y lo repito una vez más, la tierra va a entrar en sus dolores de parto, en los principios de dolores. Entonces, hermano, los ídolos que se han levantado, como es, hermano, la idolatría al dinero, la economía tarde o temprano va a sucumbir. Proféticamente ya está establecido a nivel global, y por eso el anticristo va a establecer un sistema de control económico llamado 666, porque va a entrar en una crisis, porque de esa manera van a tratar de controlar la fluctuación de la economía a nivel global, pero no será posible. De tal manera, hermanos, que van a vivir en esa oportunidad. Cuando se establezca este principio, se conoce como la gran tribulación. Y dice ahí la palabra que con un denario comprarán 5 libras de cebada. Estamos hablando de lo que gana una persona en el día. Lo único que le va a alcanzar es para comprar pan para el núcleo familiar, no para otra cosa. No habrá suficiente poder adquisitivo en el dinero para comprar ropa y otras cosas. Solamente un bocado de pan para cada miembro de la familia, no para los 3 tiempos. ¿Por qué? Porque el mundo le ha dado la espalda a Dios. El mundo no quiere nada con Dios. Todo es material. Todo es amor al dinero, la raíz de todos los males. Y ese Dios lo va a derribar. Hoy se están edificando esas torres de Babel, pero le voy a decir una cosa: van a ser confundidos todos aquellos que confían en la economía, que confían en el dinero. Su confianza y mi confianza tiene que estar en Dios, que hizo los cielos y la tierra. Gracias a Dios por la economía, por el dinero. No estoy en contra de los bienes materiales. Estoy en contra, o más bien la Biblia está en contra de amar a los bienes materiales. Una cosa es amarlos y otra cosa es tenerlos. Por eso Dios dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y se ha levantado un Dios ajeno, pero esto va a fracasar. Se darán cuenta, hermanos, lo que les estoy diciendo en esta hora. Pero en medio de todo eso, se necesita de una generación que marque el camino a través de la fidelidad cuando no tiene nada. Vemos un legado de fidelidad como fue el caso de Moisés en el desierto. No solamente un desierto económico, porque estaba pastoreando las ovejas de su suegro. A los 80 años no tenía ni siquiera un rebaño propio. Me puedo atrever a decir que en alguna manera probablemente Moisés era mantenido por su suegro. Él no se sentía realizado como hombre, porque Dios nos ha diseñado a nosotros los hombres para poder proveer, para ser proveedores, para ganarnos con el sudor de la frente el pan. Pero Moisés estaba en esa condición aún. Esto tenía un problema emocional, de tal manera que se había vuelto tartamudo cuando dice la Biblia que era un príncipe allá en Egipto. Y dice en Hechos capítulo 7 que era poderoso en palabras. O sea, era un hombre que daba unos discursos y tenía un conocimiento tan vasto. Como lo dice la Biblia, el hombre docto es de pujante vigor. Pero ahora, a raíz de su propio desierto, se ha vuelto tartamudo. Emocionalmente estaba afectado y también familiarmente. Sin embargo, de repente un día, viendo una zarza que estaba
ardiendo. Digo, qué raro esta zarza que se está quemando, pero no se consume. Voy a ver por qué causa no se consume. Y cuando él se acerca, escucho una voz que le dice: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. Y Dios lo llamó. ¿Sabe por qué? Porque Moisés, al conocer a Dios de esa manera, de una manera tan personal, la gloria de Dios lo atrajo a él. Esa santa curiosidad, como ese deseo, esa atracción que también sentía Ruth hacia la fe que tenía su suegra Noemí, eso cambió su destino. Así pasó con Moisés. Es porque en el desierto vamos a valorizar mejor las cosas de Cristo. Por eso Hebreos 11 habla que Moisés dejó Egipto, porque tuvo por mayores tesoros los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Fue atraído por la gloria de Dios en medio de la zarza. Por eso Moisés, hermano, aun cuando vio el poder de Dios a lo largo de 40 años, él le dijo: Dios, quiero ver tu rostro. En otras palabras, he visto los panes y los peces, pero quiero verte a ti. Porque eso era lo más importante para Moisés. Hermano, lo más importante para usted y para mí es que seamos atraídos por la gloria, la presencia de Dios. Eliseo era un hombre que tenía una economía muy estable. Habla de 12 yuntas de bueyes. Podemos traducirlo hoy en día. Tenía un equipo de tractores que estaban ahí haciendo los surcos en el campo para sembrar. Era un hombre adinerado. Sin embargo, él sabía que el dinero era un desierto para él. Y viene Elías y le tira el manto, y él dijo: yo quiero la gloria de Dios. Y dice que mató los bueyes y de los arados hizo un sacrificio. Hermano, ahora vemos a Eliseo atraído por la gloria de Dios. Vemos a un Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, que mientras estaba siendo acusado, dice la Biblia que su rostro resplandecía como el rostro de un ángel. Y en el momento cuando estaba siendo apedreado, a pesar de no tener, estaba en una crisis de ¿qué? En una crisis legal, porque lo habían acusado injustamente. No había cometido un delito, y ahora las autoridades de aquel entonces, el Sanedrín, en otras palabras la Corte Suprema de Justicia, los juzgados habían decretado a esa persona culpable. Y en medio de una lluvia de injusticia lo empiezan a apedrear. Y Esteban estaba muriendo y se puso de rodillas y dijo: veo el cielo abierto y veo la gloria de Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra. Y dice que su rostro era como el rostro de un ángel. Y dijo esas palabras: Dios mío, no le tomes en cuenta este pecado. El testimonio de fidelidad. Oiga bien esto. ¿Cuántas veces, hermano, a usted quizás ha dicho: ya no voy a la iglesia, mejor abandono la familia, abandono el hogar? ¿Por qué? Porque le están tirando piedras. Usted está viendo las cosas externas y no está viendo a Cristo. Pero Esteban no salió corriendo, se quedó ahí con sus manos en alto, entregó su espíritu. Ese legado de fidelidad marcó la vida de quien sería más adelante el apóstol Pablo, porque los vestidos de Esteban los pusieron a los pies de Saulo de Tarso. Ese testimonio marcó la diferencia entre los demás, para decirles que la fe que tenemos en Cristo es más poderosa que cualquier situación externa, que puede vencer lo invencible, que podemos ser victoriosos sobre aquellas cosas que otros no pueden ser victoriosos. Vemos el legado que ahora Pablo, cuando se convierte a Cristo Jesús, un hombre que ante la gloria de Dios, él llegó años después en Filipenses 3 decir estas palabras en el versículo 8 y luego el versículo 10. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Versículo 10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u de otra manera la resurrección de entre los muertos. Eso lo dice en la Nueva Traducción Viviente. O
O sea, Pablo, a raíz de esa gloria que vio en Cristo, él decía, no, las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado por pérdida, por basura, las dejo atrás. Es que cuando la gloria de Dios lo atrae, usted puede dejar Moab, usted puede dejar su seguridad, usted va a dejar la cultura que lo ha manejado, lo ha manipulado, va a abandonar la religión de sus padres y seguir a Cristo el Salvador. Cuando usted sabe quién es Cristo Jesús, usted se comienza a convertir en una persona de conquista en conquista. ¿Sabe que no es tan fácil vencer los prejuicios? ¿Por qué Ruth dejó su tierra, dejó su herencia cultural y dejó sus dioses? Porque cuando existe una perla tan atractiva, lo demás pierde su valor. ¿Sabe qué decía Albert Einstein? Él decía, es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Pero cuando la gloria de Dios usted la puede ver, sí se puede destruir los prejuicios. Prejuicios religiosos, prejuicios sociales, prejuicios culturales, prejuicios raciales, prejuicios de cualquier naturaleza. ¿Por qué? Porque hay poder en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es un imán poderoso que va a romper todas las estructuras. Vemos, hermano, el testimonio de fidelidad de ese legado de la iglesia primitiva en medio de la persecución. Cómo la iglesia se mantuvo firme en medio de la persecución. Miles de cristianos comenzaron a morir en los primeros 3 siglos, pero la iglesia se mantenía firme. La iglesia también perseguida en los siglos postreros. Me recuerdo haber leído años atrás un libro que se llama El mártir de las catacumbas, escrito por un pretoriano romano de aquel entonces. Él habla acerca de las cosas que sucedían en el circo romano. Agarran a una jovencita llamada Blandimia, de 14 años, una joven cristiana, que muchos creían que ella iba a claudicar e iba a blasfemar, porque la condición para dejarlos libres era: niega a Cristo y te damos la vida, pero si tú no lo niegas, has de morir. Le preguntaron a la niña, ¿vas a negar a Cristo? Él dijo no. Le envolvieron en un paño rojo y le envolvieron después en una red y la tiraron en el circo romano. Le sueltan unos toros salvajes y empiezan a golpear ese cuerpo y lo lanzan por el aire. Después de un tiempo de estar ahí brotando la sangre, pensaron que ya estaba muerta. Cuando abren aquella red y aquel paño rojo empapado de sangre, la niña estaba viva. Y ella, con una sonrisa, dijo: Jesús es el Señor, Él es mi Salvador y no lo puedo negar. ¿Sabe que ese testimonio de fidelidad en medio de la prueba marcó la mente del pretoriano romano, que días después se convirtió en cristiano? Y él fue martirizado después. Pero él dijo: si esta niña no pudo negar a Cristo en medio del dolor, y yo siendo un soldado yo lo hubiera hecho, ella tiene algo que yo no tengo. Hermano, ¿sabe qué es lo que va a marcar la diferencia hoy en día? Es que le seamos fieles a Dios. Serle fiel a Dios no significa que somos perfectos, sino que significa: lo sigo porque Él es la verdad. Aunque no tenga vacas en el corral, no tenga fruto en la vid, con todo yo me alegraré en Jehová. El poder es, a pesar de que no reciba amor porque en este caso Noemí no tenía el amor de su esposo ni el amor de sus hijos, pero ella daba amor y daba amor a sus nueras. Eso, hermano, marcó la diferencia. Cuando nosotros podemos decirle a Dios: Señor, ayúdame a pesar de, en ese momento el Espíritu Santo va a comenzar a marcar, hermano, una huella para que aquellos que vienen detrás comiencen a hacer, hermano, a dar los mismos pasos. Esto me recuerda el caso, hermano, de un hombre llamado Simei, un hombre que maldecía a David cuando David huía de su hijo Absalón, porque él le tomó el trono por asalto. Claro, David venía quebrantado, venía llorando, venía triste, y Simei en una colina le empezaba a maldecir y empezaba a maldecir. Agarraba polvo como que era un perro y tiraba polvo para todos lados. Y uno de los generales de David dijo: lo mato. David dijo: no lo mates. ¿Sabe qué? Habrá personas así, cuando lo vean a usted sin trono, sin dinero, cabizbajo y llorando, va a decir: qué cristiano más fracasado. Pero David no había fracasado, iba triste, iba con dolor,
pero con la fe en Dios. Y más adelante Dios le restauró el trono. Y cuando David llega al trono, Simei temblaba. Temblaba. Porque ahora sí, ahora decía, me va a matar. ¿Sabe, hermano? Le voy a decir una cosa. Habrá gente que le van a decir a usted, mira, para tener una vida cristiana como la tuya, mejor no sigo nada. Se van a burlar, se van a decir muchas cosas. Le van a decir que eres un fracasado. Le van a decir que, claro, hay cosas que no se entienden. En este caso, ¿por qué murió? Hermano, en un lapso de 10 años, se muere el esposo, se mueren los 2 hijos, queda en la bancarrota esta pobre mujer. Su presente estaba totalmente, hermanos, quebrantado. No había posibilidad de superarse. Y el futuro peor todavía. Entonces, y estando en un país extraño, hermano, cuando usted decide serle fiel a Dios, no se preocupe, Dios va a abrir las puertas que usted y yo no podemos abrir. Y es aquí entonces donde cambia el panorama. Y por falta de tiempo no voy a poder seguir hablando más específicamente, pero los resultados de las decisiones radicales de fe, en este caso la decisión que tomó Ruth, de que su Dios, que le decía, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y no me digas que te deje, porque no te voy a dejar. Donde tú mueras, ahí voy a morir. Eso es lo que Cristo anda buscando. Cristianos que tomen su cruz y digan, Señor, yo aquí me quedo a pesar de todo. A pesar de las circunstancias, sigo adelante. ¿Qué pasó? Hermano, las cosas empiezan a cambiar. En primer lugar, vemos el fortalecimiento de la vida espiritual de Noemí y de Ruth en la crisis. Pero en segundo lugar, empezamos a ver la activación de la providencia de Dios a su favor. Cuando ellas regresan a Jerusalén, a Belén más bien, hermanos, llegan en el tiempo de la siega. Casualidad no. Dios sabe cuándo vamos a caminar y a dónde vamos a llegar. Estando en el tiempo de la siega, con hambre, ellos sabían perfectamente que los pobres podían ir detrás de los segadores y los granos que caían los podían recoger para alimentarse. En buen salvadoreño o en Centroamérica se conoce como pepenar. No es una palabra castellana, es una palabra náhuatl que significa recoger del suelo, pepenar. Así como en el café, que van pepenando. Así iba, en este caso, Ruth. Pero ¿sabe qué? De repente Boaz, el dueño de esa hacienda, dijo, ¿y esa joven quién es? Es Ruth, la moabita, que ha hecho bien a Noemí. Y ¿sabe qué? Este hombre, Boaz, era familiar de Noemí. Y él tenía la capacidad por las leyes hebreas de redimir la condición de Noemí y de Ruth. No fue casualidad que llegó ahí. Hermanos, le voy a decir esto. Cuando usted decide serle fiel a Dios providencialmente, por favor, espere que Dios le abra las puertas. Hija, hijo, no tire las puertas, no violentes ese portón. Dice, no, es que esta es la voluntad de Dios. Olvídate, deja que Dios te abra las puertas. Deja que Dios cierre aquellas que no son. Espera en Dios. Y vemos en este caso que ella llega sin darse cuenta. Es que cuando tú has llegado a decidir vivir para Dios, ni te vas a dar cuenta que estás sirviendo al Señor. No te vas a dar cuenta que ahí está el terreno de tu bendición. Ahí estaba entonces esta mujer, estaba pepenando, pero además de eso, Boaz dijo, miren, dejen unas espigas de trigo y algunos manojos de trigo para que lo recoja Ruth. Es que Dios pone gracia. ¿Qué vemos aquí? Hermano, la providencia, pero a la vez una experiencia de un proceso gradual de la gracia y la misericordia. De repente dice, estoy recogiendo bastante. ¿Casualidad? No. ¿Sabe por qué va a recoger bastante? Porque la gracia de Dios está a su espalda. Dios se va a encargar de ponerle gracia delante de otras personas. Usted no necesita tener cuello con nadie. Tenga cuello con Cristo y lo tiene todo. ¿Y sabe cómo nosotros podemos tener gracia delante de Dios? El serle fiel a Él en las buenas y las malas. Y a pesar de todo, seguir adelante. Y sabe que Ruth tenía un deseo de servir a su suegra. Aunque tenía su dolor, pero ella quería servir. Sirva, por favor, por amor a otros. Sirva a Dios, hermano, con amor, y Dios se va a encargar. No se preocupe del futuro. El futuro está en las manos del Señor Jesucristo. Él dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Dios dice en el libro de Jeremías, no me llamarás a mí guiador de tu juventud. Dios se va a hacer cargo de todos esos detalles. Y ella empezó a ver cómo había un trato preferencial, cómo fue consolada. De repente llega Boaz y le da ciertas palabras
Y ella dijo: me has consolado. El dolor que usted tiene, Dios le va a quitar ese dolor. Le va a traer ánimo, nuevo ánimo, pero también una provisión abundante. Pero además de eso, otro resultado, aparte de ese proceso gradual de la gracia, empezó ella a ver la redención de lo perdido. Y eso lo vemos nosotros en Cristo Jesús. Ella había perdido a su esposo, por lo tanto había perdido la herencia. Y la herencia, las tierras en aquel entonces eran de la familia. Pero en ese momento ella supo esperar. Fíjense bien, esperó que terminase la siega. Booz no la iba a redimir. En otras palabras, no le iba a abrir las puertas de una sola vez. Dios no te va a abrir las puertas de una sola vez. Espera que termine la siega. No solo eso, cuando Booz estaba durmiendo en el campo, al lado del montón de trigo, cuidando, porque lo cuidaban, no hoy en día como algunos descuidan su trabajo. Aquí no, en otros lados pasa eso. Ahí estaba Booz. Y Noemí, ya una mujer de 5 estrellas, muy experimentada, ¿verdad? Con mucha sabiduría, le dice Ruth, bueno, mira, tenemos nosotros una promesa. Tú eres viuda de mi hijo, y la Biblia dice que el pariente más cercano te tiene que redimir, y el que te tiene que redimir es Booz. Estás trabajando en el terreno de él y no le has dicho nada. Entonces le dice Noemí: mira, cuando llegues, ponte a los pies de Booz y descúbrele los pies. No sé si por el mal olor, pero descúbrele los pies. ¿Qué significaba eso? Eso significaba, dentro de su cultura, que le estaba diciendo: Booz, vengo a reclamar el derecho que la Biblia me da. Pero era moabita, pero había aprendido rápido. La palabra la aprendió. Ella no sabía eso. Claro, ¿quién era su maestra? Noemí. Entonces, yo tengo herencia acá y tú no me quieres dar esa herencia. Y Booz dijo: tiene razón. Entonces ella le dijo: entonces tírame el manto. En otras palabras, en buen salvadoreño, declárate. Entonces le echó el manto. Amanecen, no hubo nada, ¿ok? Entonces al día siguiente Booz, usted por falta de tiempo, porque usted lo lee en casa, ahora él hace la redención. ¿Y sabe qué? Se casa con ella, lleva a la suegra a la casa, nace un hermoso niño llamado Obed. Claro, la condición económica precaria terminó, la tristeza también fue consolada. Además, Noemí, que ahora le decía, que ella antes decía: llámeme amargura, ahora estaba tan feliz porque ahora le encomiendan el cuidado de Obed a Noemí. Ella lo estaba cuidando, lo estaba entrenando. ¿Y saben quién fue Obed? El abuelo del rey David. En otras palabras, oiga esto: si Ruth no hubiese dado este paso, no habría nacido el rey David. Quiero que piense esto, hermano. El riesgo del futuro que había en las manos en ese momento. Si Ruth no hubiese dicho: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, si ella no se hubiese determinado, su futuro y el futuro de la nación de Israel estuviese en gravísimo peligro. Por eso Ruth es incluida en la genealogía del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 1. Ahí aparece esa mujer héroe. ¿Por qué? Porque aprendió a creer, aprendió a valorizar la gloria de Dios, aprendió a valorizar la fe en Dios. Hermano, su futuro está garantizado cuando usted se mantiene fiel a Dios. Aunque usted se muera, Dios se va a encargar de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le temen. Dios se va a hacer cargo de las demás cosas. Por eso, mi pregunta para usted es esta: ¿te habrá escogido Dios para moldear la fidelidad a las generaciones de relevo?
como lo hizo Noemí con Ruth. No estará usted dice, Señor, quítame esta crisis. Dios dice, no, hijo, todavía no. Es que yo estoy mostrando un tesoro que tú no ves, pero otros están viendo. Que a pesar de tener hambre emocional, espiritual, hambre física, a pesar que estás desprotegido, otros están observando y están viendo que si la fe que tú tienes tiene capacidad de perseverancia o no. Hermanos, no nos fijemos en las apariencias, fijémonos en el tesoro de la fe, de la gloria de Dios. La fe en Cristo nuestro Salvador. Sigamos ahí y no nos vamos a perder. Señor, gracias te damos por ser tan bueno. Te pido, mi buen pastor, que tú des esa victoria por esa gloriosa atracción que tú haces, Señor, a nuestras vidas, para que los que están perdidos te conozcan. Ahí donde usted se encuentra, diga conmigo esta oración. Si usted es una persona que no ha tenido un encuentro personal con Jesús, ahí donde está, diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, perdóname por todos mis pecados. Estoy perdido, estoy acabado, no sé qué hacer. Por causa de mi pecado me he destruido y he destruido a otras personas. Me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti, por haberte dado la espalda, por haberte reclamado, por haber blasfemado contra ti, por haberme resentido contigo, Señor. Perdóname. Pero ahora creo que tú moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Creo que resucitaste para mi salvación, para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. En la medida que participamos de los elementos de la cena del Señor, deje que el Espíritu Santo siga obrando. Te alabaré, Señor.